Dios le bendiga, mis amados jóvenes, en esta hermosa tarde. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da siempre de poder compartir con ustedes todos los domingos a la misma hora en este servicio en online de los jóvenes. Así que también estamos contentos, ¿verdad? Y les damos la bienvenida a su programación Juventud con Propósito. También en esta tarde me acompaña esta señorita, esta niña que pues de alguna manera ha sido ejemplo para muchos también en su desarrollo, tanto dentro de la casa, de esta casa, como también en todos los aspectos de su vida. Para nosotros siempre ha sido un ejemplo de verla cómo ha crecido en su vida espiritual, como también en su vida secular. Y yo le doy la bienvenida en esta tarde a mi hermana Jasmine, que está con nosotros. Bendiciones, hermanos. Espero que todos estén pasando una tarde buena y ojalá que lo que les vayamos a enseñar hoy les pueda servir como bendición. Sí, definitivamente. Así que a todos los jóvenes, las señoritas que se van a conectar con nosotros en esta hermosa tarde, sean bienvenidos y como siempre, nos gustaría también saber algo de ustedes, sus opiniones, sus comentarios, si usted quiere comentar, y a todos los hermanos que también se van a conectar con nosotros en esta hermosa tarde. Para nosotros siempre es un placer, un gusto que ustedes estén con nosotros. Así que les pedimos también que compartan esta programación con sus amigos, con sus compañeros, a donde usted crea conveniente. Comparta esta programación también, claro, con el objetivo de llevar el mensaje de Cristo para otros jóvenes que de alguna manera necesitan un consejo, necesitan una instrucción, necesitan una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Y yo creo que a través de los medios que el Señor nos ha dado, yo creo que es importante que nosotros compartamos la palabra del Señor. Saludando también, como siempre, a nuestra hermana Wendy, que se encuentra con nosotros, y a todos los hermanos que Ya, están conectados con nosotros en esta hermosa tarde. Yo sé que hay muchos hermanos que están conectados con nosotros, en nuestra hermana Wendy, y a todos aquellos hermanos que están conectados con nosotros en YouTube. También sean bienvenidos en esta hermosa tarde en su programación Juventud con Propósito. Así que, mis amados hermanos, vamos a tener alguna pregunta para ustedes, y nosotros nos gustaría saber de su opinión, nos gustaría saber qué es lo que ustedes piensan acerca del crecimiento espiritual. Yo creo que es un tema que muchos quieren saber, hermano. Yo creo que esas preguntas que vienen, hermano, ¿cómo puedo crecer en mi vida espiritual? ¿O cómo me puedo desarrollar en mi vida espiritual? Siento que no avanzo, siento que estoy estancado, siento que no estoy haciendo nada, o siento que estoy en una rutina. Son preguntas muy a menudo que se hace, aún los jóvenes. Yo creo que a muchos nos hacemos esa pregunta, de decir, ¿qué hago para poder crecer en mi vida espiritual? ¿O qué puedo hacer? Es como que viéramos, ¿habrá algo mágico que pueda pasar para yo salir de donde yo estoy? Yo creo que todos, aún los hermanos mismos, no sé si en algún punto de tu vida has pensado eso y decir, ¿cómo puedo salir de esto? Sí, amén. Creo que um, aun cuando nosotros estamos bien o pensamos que estamos haciendo todo correcto delante de Dios o hay muchas bendiciones en nuestras vidas, creo que todavía nos podemos preguntar cómo podemos mejorar o si viene un problema en medio de nuestras bendiciones, nos podemos preguntar cómo podemos crecer. Sí, definitivamente. Yo creo que la mayoría de nuestros hermanos se preguntan, se hacen esa pregunta. Bueno, ¿cómo podemos crecer en nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos avanzar en nuestra vida espiritual? Y yo creo que eso es lo que nosotros queremos transmitir en esta tarde: cómo poder crecer en nuestra vida espiritual y cómo podernos desarrollar en nuestra vida espiritual, que es lo más importante y lo más primordial. Y Amén. yo creo que todo esto conlleva a salir de cosas o dejar cosas que muchas veces a los cuales nosotros nos hemos adaptado. También saludamos a nuestra hermana Lidia López, que está con nosotros, y a todos los hermanos que están conectados con nosotros. Por favor, hermanos, compartan esta programación. Nos gustaría que compartan esta programación para que otros también vean la programación y también sean edificados con todo el contenido que nosotros vamos a transmitirles en esta hermosa tarde.
Entonces yo creo que nos gustaría también saber su opinión y todo lo que usted piensa, o qué es lo que piensa, o qué puede, ¿verdad?, impedir en nuestra vida ese avance que necesitamos, ese avance que nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual, que es lo más importante. Porque si uno no avanza, yo creo que no vamos a poder alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Y esta programación es Juventud con Propósito. Eso quiere decir que hay un propósito para la vida de la juventud, pero necesitamos definitivamente salir o conocer qué es lo que tenemos que hacer para poder salir de algo que nos puede estar afectando en nuestra vida espiritual. Así Amén. que saludando a todos los hermanos que están conectados con nosotros en esta hermosa tarde, ¿verdad? Esperamos que sigan conectados con nosotros, como también a todos los que se van a conectar. Quédese con nosotros, porque yo creo que esta programación va a estar llenos de muchas preguntas, de cuestionamientos, de cosas que traemos, ¿verdad? Y que también vamos a hacer ver algunas cosas en la juventud, y que puede ser que esas cositas son las que nos ha mantenido estancado en nuestra vida espiritual. Así que, mis amados hermanos, por favor, comente si usted tiene alguna aportación con nosotros. Nos gustaría saber su comentario, nos gustaría saber su opinión, nos gustaría, y si tiene una pregunta, pues también la puede hacer, y nos Sí. gustaría, yo creo que nos gustaría conocer sus pensamientos, conocer lo que Dios le ha dado. Amén. Si tienen también versículos de la Biblia que quieran que leamos, también pueden ustedes poner sus versículos. Sí, así que, mis amados hermanos, saludamos a nuestra hermana Lorena, que también está conectado con nosotros en esta hermosa tarde, y a todos aquellos jóvenes, señoritas, que están conectados con nosotros. Sean bienvenidos a su programación Juventud con Propósito. Y también yo creo que vamos a poner una pregunta en los comentarios, y nos gustaría que ustedes nos ayudaran, ¿verdad? Nos ayudaran. Queremos escuchar su opinión, queremos también conocer algo de parte de ustedes, y que nos pueda también aportar algo que nos pueda ser de bendición para todos los jóvenes, para todas las señoritas, y cómo nosotros podemos salir de las cosas que nos puede estar afectando y nos pueden estar impidiendo el avance a nuestra vida espiritual. No sé si tienes amigos, un saludo, algo para los hermanos en esta tarde, Jasmine. Sí, saludos a los hermanos que nos están viendo. Mi mamá está viéndonos, a la hermana Lidia, bendiciones. También a los hermanos que están en YouTube, que no podemos ver, también bendiciones. Sí, así que, mis hermanos, muchas veces no los podemos ver, pero con una palabra de bendición, nosotros les vamos a identificar y decir: oh, el hermano nos está viendo desde su casa, desde su carro, para que también nosotros sepamos que ustedes están conectados con nosotros. Claro, hay algunos hermanos que nos están viendo por televisión, y yo creo que ahí muchas veces no llegamos ahí, pero yo creo que a cada uno de nuestros hermanos que están conectados con nosotros, pues, hermanos, sean bienvenidos en esta hermosa tarde. Y queríamos hacerles una pregunta en esta hermosa tarde. No sé si ahí los jóvenes de cámaras, también a todos los jóvenes que nos ayudan en las cámaras, yo creo que también Sí. es una bendición. No creo que Amén. esto solo es de venir, sentarnos y hablar, pero yo creo que hay un equipo detrás de todo esto, y ese equipo hace lo posible esta transmisión a todos los jóvenes, como a Suriela, a nuestra hermana Marilena, a nuestro hermano Edgar, a nuestro hermano Manuel, a nuestra hermana Wendy, a todos los de la media que están siempre ahí ayudándonos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que para nosotros es una bendición. Amén. Sí, porque se esfuerzan, se quedan también con nosotros y nos ayudan. Sí, definitivamente, y gracias a todos estos jóvenes por el tiempo que ellos le dedican a Dios, y yo creo que un día sé que Dios les va a recompensar de Amén. alguna manera. Yo creo que muchas veces nosotros no podemos, pero el Señor sí lo puede Amén. hacer. Así que esta tarde, mis amados hermanos, tenemos un tema: saliendo de la zona de confort. Es algo que nosotros necesitamos conocer. Primero tenemos que conocer esto.
para que nosotros podamos crecer y podamos avanzar. Sí. Definitivamente, yo creo que necesitamos conocer esto, porque para poder avanzar necesitamos conocer qué es lo que nos puede estar atrapando, se podría decir, o qué es lo que nos mantiene en esa burbuja en el que muchas veces nos metemos y no sabemos cómo salir. Yo sé que esto definitivamente es maravilloso para que también podamos ir, ¿verdad?, desarrollándonos como jóvenes, como señoritas y decir, hey, hace un año era diferente, ahora he Amén. cambiado. Yo creo que, no sé si tú en tu experiencia al estar en la iglesia, al estarte congregando, al estarte, yo creo que pues vimos tu comienzo, ¿verdad? ¿Cómo has sentido? ¿Cómo te has, tú cómo has visto tu vida desarrollarse durante tu juventud? Am, pues hablando como al principio cuando no venía a la iglesia, tuve que salirme de mi comfort zone, de la zona de Confort. comfort, ya. Am, Al principio, incluso cuando empecé a danzar, tenía, no me sentía confortable pasar al frente y danzar, tenía miedo. Y al principio tampoco no lo hacía muy bien, y si vemos al principio de incluso todas las que danzamos cuando empezamos, teníamos miedo, teníamos pena de pasar enfrente porque no estábamos acostumbradas a hacer algo para Dios. Y si vemos ahorita, pues ya no nos tienen que decir que pasemos, nosotros lo hacemos con todo nuestro amor y pasamos al frente, y se puede ver la diferencia del principio y ahora. También en general, pues mi vida espiritual, también como mi vida en general, he visto un cambio afuera de la iglesia, que antes no, mi actitud era diferente, no veía las cosas con claridad, veía las cosas como yo quería, con mi punto de vista, que siempre quería hacer lo que yo quería. Y ahora pues ya lo puedo ver con dos puntos de vista y puedo analizar que tengo que hacer las cosas bien delante de Dios, no solo como yo quiero. Pero tuvo tiempo tuvo que pasar, y tuve que salir de mi comfort zone, que a veces eso es algo muy difícil para los jóvenes en general. En la escuela tal vez no queramos hacer bien porque tengamos miedo. No podemos seguir adelante ni hacer más amigos, acercarnos a familia porque tenemos miedo de salir de nuestra zona de comfort. Y es algo que toma mucho trabajo, más para los jóvenes, porque yo siento que estamos creciendo y nosotros somos los que más tenemos miedo y pena, y es algo difícil que podamos atravesar, podamos tener ansiedad de poder subir a otro paso más alto, y es algo que se va, nos vamos acostumbrando con el tiempo. Sí, definitivamente. Y jóvenes, señoritas, hermanos, les puse ahí, bueno, escribí una pregunta para todos los que están conectados con nosotros y nos gustaría saber cuál es su opinión o qué es lo que usted nos puede aportar también para que juntamente nosotros vayamos, creo que aprendiendo también de los hermanos. Yo creo que cada uno los hermanos que han crecido en su vida espiritual o que han visto un avance en su vida espiritual, yo creo que también nos gustaría conocer su aporte y decir, hermano, dice que yo hice esto y fui creciendo en mi vida espiritual, o yo hice esto para poder crecer en mi vida espiritual. Y a todos los hermanos que están conectados con nosotros, nos gustaría saber su opinión. Y la pregunta es esta: ¿cuáles son las cosas que nos impiden crecer y avanzar en nuestra vida, ya sea secular o en nuestra vida espiritual? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Cuáles son esas cosas, esas cositas que muchas veces tenemos que ir despojándonos o desarraigando de nosotros para poder ya y decir, oh, ya estamos teniendo un avance, ya estamos teniendo un crecimiento espiritual? Yo creo que son las cosas que muchas veces nos impiden. Y jóvenes, señoritas, a nosotros nos gustaría saber su opinión, nos gustaría saber su comentario, y nos gustaría también conocer qué es lo que han hecho ustedes para tener un avance
en su vida espiritual, qué es lo que hicieron o qué dejaron de hacer y decir, oh, mira, yo he crecido, o también puede ser, oh, no puedo crecer en mi vida espiritual. Yo creo que son las cosas que necesitamos también los jóvenes saber y conocer, hermanos que ya mayores que tal vez han avanzado en su vida espiritual. Nos gustaría escuchar sus comentarios, escuchar sus opiniones para que también nosotros vayamos viendo, oh, entonces puede ser que eso no lo he hecho, por eso no veo un crecimiento en mi vida. O algunos otros pueden decir, oh, puede ser que esto es lo que estoy haciendo y no por eso, con razón que yo no puedo crecer en mi vida espiritual. Entonces es importante Sí. que nosotros Amén. vayamos viendo todos esos aspectos. Ahora, queremos entrar ya, como decía mi hermana Jasmine, o sea, que ella experimentó una variación en su vida. Ella experimentó algo algo diferente. Ella empezó como a notar algo diferente en su vida. Amén. Cuando empezó a desarrollarse en lo que son las cosas de Dios. Entonces, nuestra hermana Lorena dice, en mi caso, lo digo por experiencia, el no poder aprender más de la Escritura, la palabra de Dios, y pues empujar más a nuestros hijos. Eso, yo creo que entonces una de las cosas que nos puede impedir salir de crecer en nuestra vida espiritual, la falta de lectura, dice la hermana, ¿verdad? Eso es algo que, bueno, tendríamos nosotros que irnos adaptando. Ahora, mis amados hermanos, si ustedes también tienen otra opinión, por favor, coméntenlos. Nos gustaría leer su comentario, también sus opiniones o su aportación con nosotros en esta hermosa tarde para la juventud. Yo sé que hay una juventud allá afuera esperando una palabra, esperando una motivación o esperando algo que diga, oh, entonces yo voy a hacer eso. Y yo creo que es lo que nosotros necesitamos. Así que, mis amados hermanos que están con nosotros, compartan esta su programación. Comenten, mándenos su comentario, su opinión, su aportación. Si usted cree posible que usted pueda también mandarnos un versículo bíblico, mucho mejor, ¿verdad? Amén. Para poder también aportando algo con nosotros en esta hermosa tarde. Y a todos mis amados hermanos que están conectados con nosotros en YouTube, también lo puede hacer. En YouTube también puede dejar su comentario y nosotros también revisarlo, ya sea ahorita o al transcurso que vayamos avanzando en el tema que nosotros traemos en esta hermosa tarde. Amén. Así que, ¿cuál era el tema? Saliendo de la zona de confort. Entonces, para nosotros salir de un estancamiento o de un estado en el que nosotros estamos, tenemos que conocer qué es la zona de confort para ver si nosotros estamos en esa zona o estamos en esa condición. Según el diccionario, la zona de confort dice del inglés, que viene del inglés comfort zone, que yo creo que comfort es como conformismo, una zona de conformismo, si no estoy mal. Sí. Entonces, el comfort zone es como una zona de conformismo. Dice, es un estado psicológico en el que una persona se siente tranquila y segura. El comfort zone entonces dice del inglés, que quiere decir comfort zone, es un estado psicológico en el que una persona se siente tranquila y segura, sin miedo ni ansiedad. En esa etapa, dice, en la etapa o en el estado en el que está la persona, mantiene una misma rutina, o sea, que se hace como rutinario en su vida. Entonces dice, el comfort zone entonces puede ser un estado en el que nosotros nos encontramos donde podemos estar tranquilos, sin responsabilidades, sin nada que nos pueda afectar. Entonces vemos también que es una persona que mantiene una rutina, no asume nuevos retos y por lo tanto su desarrollo personal se estanca. No sé si tú tienes algo en inglés o algo que tú nos puedes aportar para que también vayamos aprendiendo qué puedes aportar más del comfort zone. Y así ir también destacando, porque es importante, mis amados hermanos, cuando nos digan, hey,
estás en un estado de comfort zone o estás en un estado de conformismo. Entonces no sé si tienes algo ahí en inglés o en español, a como sea la información. En inglés, voy a leer lo que significa en inglés. So the comfort zone is a psychological state in which a person feels at ease because they're not being tested. So es similar en lo que dijo hermano Pedrito, pero acá habla de que nos quedamos en un mismo lugar porque no vienen pruebas a nuestras vidas. Y creo que podemos conectar con la definición que está en Google con la vida espiritual, porque a veces nosotros los jóvenes nos preguntamos que por qué nos vienen tantos retos o por qué estamos tristes o por qué estamos en un estado no muy bueno. Y yo creo que es algo que Dios pone en nuestras vidas para que nosotros podamos salir de nuestro comfort zone, porque si no nos vienen pruebas, si no nos esforzamos más, no vamos a poder crecer, nos quedamos en el mismo lugar, que es como lo que dijo hermano Pedrito, que es una rutina que hacemos todo igual todo el tiempo. Y a veces yo creo que ninguna persona quiere hacer lo mismo todos los días, que quiere algo nuevo, quiere salir de su comfort zone, porque puede ser aburrido y nos podemos desanimar. Pero si Dios nos manda pruebas, Dios nos manda retos para que nosotros podamos crecer y podamos superar esos retos con mucha fuerza, y nos enseña cosas que nos va no solo a ayudar en nuestra vida espiritual, pero también en general, que podamos aprender algo nuevo todos los días. Definitivamente, así que mis amados hermanos, como dice ella, que es algo donde van a haber pruebas, es algo así, ¿no? Como el comfort zone, entonces, es un estado de conformismo. O sea, que hay muchas personas, hay muchos jóvenes que entran en ese estado de conformismo, tanto en su desarrollo personal como también en su desarrollo espiritual, a tal punto que ellos no pueden alcanzar un desarrollo completo en su vida espiritual ni en su vida secular. Entonces, el joven, como hablábamos hoy hace un momento, ¿verdad? Muchos jóvenes se conforman con terminar un poco de estudio y decir, oh, pues aquí me quedo. O sea, yo creo que es lo que estábamos hablando con los jóvenes hace un momento, platicando de esto, y yo les decía a ellos, ustedes tienen que tener una meta, tienen que tener un objetivo, tienen que tener sueños, porque nosotros por naturaleza y por lo que Dios ha puesto en nosotros, tenemos que ser personas soñadores, como un José que tuvo sueños grandes y que llegó a alcanzar ese sueño grande, y tuvo sueños grandes, pero él no dejó los sueños a medias, sino que él salió del conformismo, salió de esa etapa en la vida sin temor a enfrentarse a nuevos retos. Él pudo lograr su objetivo. Entonces muchas veces nosotros en nuestra vida secular, muchas veces los jóvenes dejan de estudiar, los jóvenes se enfocan más en otras cosas que los viene a ir estorbando en su vida. Sí. Y eso, yo creo que el miedo a los nuevos retos a la que uno se va a enfrentar los mantiene en ese estado. ¿Por qué? Porque en ese estado, según aquí, dice que es un estado de tranquilidad y segura. O sea, que dices, no, pues aquí no me puede pasar nada. No van a haber pruebas, no van a haber, no va a haber disciplina, no va a haber nada que me pueda afectar. Entonces uno dice, no, pues aquí me siento a gusto. Sí. Entonces, el conformismo, yo creo que nosotros lo tenemos que ver con aquellos jóvenes que vienen a la iglesia como rutinarios. Porque según lo que vemos aquí es una rutina donde uno se encierra y no sabe qué hay más allá, o sea, no sabe qué es lo que puede alcanzar más allá. Entonces, uno entra en una rutina, dice, uno viene a la iglesia, se sienta, se va, uno viene a la iglesia, se sienta y se va, sin ninguna experiencia, sin algo nuevo en su vida. Y yo creo que muchas veces también pasa con los hermanos, entramos en una vida rutinaria dentro de la iglesia, o sea que venimos, cantamos, aplaudimos y nos vamos. Pero la pregunta es, ¿hubo un cambio en mi vida en ese servicio?
Esa sería la pregunta, decir, ¿hubo un cambio en mi vida en ese servicio? ¿O hubo algo diferente en mi vida en ese servicio? Porque yo creo que nuestra vida tiene que ir avanzando, Dios nos manda a que nosotros tenemos que avanzar. No nos podemos conformar con lo que ya tenemos, no nos podemos estancar. Dios dice, avanza hacia tu propósito, avanza hacia la bendición, avanza hacia la promesa que yo te he dado. Tú tienes que avanzar. Entonces, cuando nosotros entramos en ese estado, según lo que yo veo aquí, que el comfort zone definitivamente también tiene que ver con el estancamiento espiritual. Sí. O sea, y el estancamiento espiritual es donde uno está, es como el pueblo de Israel. Por su desobediencia, dice que ellos dieron vuelta durante 40 años, que no pudieron avanzar. Sí. ¿Pero por qué? Por su desobediencia. Sí. Y eso tiene mucho que ver en la vida de los jóvenes. Seguir, o sea, uno tiene que tomar una decisión de decir, o sigo en esta etapa de mi vida de ir a la iglesia, aplaudir y vuelvo a mi casa, sigo a la iglesia, aplaudo y regreso a mi casa. Y no hay un cambio en mi vida, no hay una experiencia con el Espíritu Santo, no hay una experiencia con Dios, no siento la presencia de Dios, no siento que estoy ahí. Entonces yo creo que uno se tiene que poner a pensar, bueno, o sea, entonces ¿en dónde estamos? Sí, como usted dice, creo que muchos de nosotros, los jóvenes, nos quedamos en el mismo lugar porque nos da pena o sentimos que nos van a juzgar por hacer un cambio, más si somos jóvenes que fuimos parte del mundo primero y ahora estamos viniendo a la iglesia. Y como usted dice que a veces somos necios y no queremos estar en la presencia de Dios porque tenemos miedo de que alguien nos esté viendo o qué van a pensar o qué van a decir, y a veces no podemos estar en la presencia de Dios ni sentir el gozo de Dios porque así estamos, así pensamos a veces. Y si vemos ejemplos en la Biblia como David cuando peleó contra Goliat, yo pienso que eso fue un gran ejemplo de cómo él salió de su comfort zone, porque es una gran diferencia que una persona como un humano normal pelee con un gigante, pues es algo que nosotros tenemos, era un reto grande para él. Sin embargo, él salió de su comfort zone y lo hizo, sin embargo, que iban a pensar o que si lo iba a lograr o no, porque él tenía la fe que lo iba a hacer. Igual como Moisés, que él enfrentó retos, tuvo que salir de su comfort zone para poder hablarle a muchos de los hermanos en donde él estaba, porque qué tal si ellos no iban a escuchar a la palabra de que él estaba enseñando, o si lo iban a criticar. Él no le importó, él salió de su comfort zone, y me imagino que él tenía miedo al principio, que qué iban a decir o qué iban a pensar, o qué tal si lo iban a correr, pero él lo hizo con sinceridad porque salió de su comfort zone. Igual como yo al principio, antes de hablar, yo tenía como miedo, no quería hacerlo mucho. Me acuerdo que tenía como me dio un poco de ansiedad porque me da miedo hablar como enfrente de una cámara, pero ahora ya ni lo pienso, solo lo hago, y yo solo dejo que Dios me ponga cosas en mi corazón y lo comparto. Ya no es que tenga miedo, pero tuve que salir de mi comfort zone, tuve que vencer el miedo de hablar. Y si no lo hubiera hecho, pues no estuviera aquí. Es algo que Dios ya tenía listo para mí, que iba a ser un reto que yo tenía que pasar, pero al final iba a servir como bendición, no solo para mi vida espiritual, pero para muchos hermanos que nos ven, y para cualquier joven que pueda escuchar nuestra palabra. Sí, definitivamente, mis hermanos, yo creo que cuando nosotros nos ponemos a pensar en esta etapa de la vida, en el comfort zone, que en las rutinas en las que nosotros nos llevamos diario, yo creo que genera algo en nuestra vida, y lo que va a generar no es algo positivo. Según aquí, cuando dice, cuando este estado mental de seguridad se mantiene por tiempos prolongados, genera consecuencias, pero las consecuencias que generan la vida son consecuencias negativas, y una de las cosas que perdemos
al estar estancado, al estar en una vida rutinaria, es la motivación. Según aquí dice que como la pérdida de motivación, la apatía, la monotonía y el desgaste. Entonces, por esta razón, muchos jóvenes se han ido de las iglesias, muchos jóvenes se han ido de las congregaciones por la falta de motivación, por la falta de en este caso, por la falta de apatía, por la falta de monotonía, por el desgaste que ellos han sufrido o que ellos han experimentado, por el simple hecho de que muchas veces la iglesia está estancada o está en un estado de repetición, o sea, que está en un estado negativa y la falta de motivación hacia los jóvenes los ha llevado a buscar otros rumbos, otros caminos que no son buenos. Entonces yo creo que nosotros, ¿verdad? Primeramente yo creo que comienza con nosotros el crecimiento. Amén. Definitivamente. Entonces aquí entra un sinfín de factores que afecta el crecimiento de un cristiano, que afecta el crecimiento de la juventud en su vida secular como en su vida espiritual. Yo creo que nosotros tenemos, en lo secular uno dice, nace, crece, se reproduce y muere. Pero yo creo que de la misma manera en nuestra vida espiritual nacemos, pero nacemos y ahora nosotros tenemos que crecer para poder reproducirnos y nosotros no morimos, sino que permanecemos para siempre, gracias al Señor Jesús. Amén. Y eso es una bendición para nosotros. Amén. Entonces, por eso yo creo que cuando un joven pierde esa motivación por las rutinas que hay dentro de una congregación. O sea, muchas veces no sabemos cómo poder influenciar en la vida de los jóvenes. Muchas veces nos volvemos rutinarios en nuestra vida y eso que también hace que nosotros perdamos esa motivación de seguir adelante. Entonces, el comfort zone, según lo que yo estoy viendo, si nosotros estamos en ese estado de rutina, nos vamos a aburrir. Sí. O sea, venimos en la iglesia y nos vamos y no vemos un cambio, no vemos una experiencia, nos vamos a aburrir, nos vamos a desgastar y entonces cuando estamos en ese estado empieza, según si ya no hay motivación, lo que va a venir va a ser el desánimo. Por eso hay muchos jóvenes desanimados dentro de las iglesias. El desánimo empieza a atacar la vida de los jóvenes a tal punto que lo que hacen es mejor abandonar la iglesia y decir, me voy de esta iglesia porque es lo mismo, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Pero muchas veces somos nosotros los que hacemos que sea lo mismo. Si hay algo que yo he aprendido, si tú quieres un ambiente, una atmósfera que te rodea, ya sea de motivación, de negatividad, tú lo puedes provocar. O sea, la motivación tú lo puedes provocar. Un ambiente de pesadez, un ambiente de desgastez, tú lo puedes provocar. Pero si tú quieres vivir en un ambiente de motivación, en un ambiente espiritual con el Espíritu Santo, un ambiente en la atmósfera de Dios, tú lo puedes provocar. Y eso es algo que yo aprendí en un retiro de jóvenes que tuvimos. El pastor decía, si tú quieres vivir en un ambiente, provócalo, porque tú tienes la capacidad de provocar ese ambiente, para que tu vida no sea rutinario, para que tu vida no sea de lo mismo, sino que tú tienes que provocar el ambiente en el cual tú quieres estar. Tú quieres estar en un ambiente hostil. Con tus palabras, con tus hechos, con tu comportamiento, tú lo puedes provocar. Pero si tú quieres entrar en una atmósfera de paz, en una atmósfera con Dios, tú también lo puedes provocar. Entonces, yo creo que al asumir esos nuevos retos en nuestra vida, podríamos salir del comfort zone. Pero muchas veces, ¿qué es lo que nos mantiene ahí atrapados? Esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que muchas veces nos mantiene atrapados en ese estado? Bueno,
Saludamos a nuestros hermanos, a nuestro hermano Juan Mateo, a nuestra hermana Briana Castro, a nuestra hermana Lidia López. Dice, pensamientos en nuestra mente o algo que traemos en nuestra vida. Definitivamente yo creo que los pensamientos, yo creo que influencian mucho en nuestro crecimiento espiritual. Y es precisamente lo que nosotros estamos tratando aquí, que el estado en el que nosotros estamos, dependiendo de cuál es el pensamiento que nosotros tenemos. O sea, el pensamiento trabaja de diferentes maneras y esos pensamientos o esos pensamientos o lo que hay en nosotros nos puede estar afectando para poder estar, ¿verdad?, en ese estado en el que nos podemos encontrar. Y ahorita vamos a ver esto porque la hermana como que le dio al clavo, ¿verdad? Porque son pensamientos que nos mantienen allí. Sí. Atrapados, son los pensamientos que nos mantienen allí a tal punto que nosotros no podemos avanzar. Así que antes de entrar a esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos mantiene en ese estado de comfort zone? Saludamos a nuestro hermano Haroldo Ambrosio. Bendiciones, mi amado hermano, a mi hermana Lidia, a mi hermana Briana, a nuestro hermano Juan, a nuestra hermana Lorena, a nuestra hermana Wendy. Hermanos, si ustedes tienen algún otro comentario o ustedes quieren agregarle algo a esto, por favor, escríbanos, queremos saber sus opiniones. Amigos que nos están sintonizando, escríbanos para que nosotros también vayamos viendo qué es lo que puede ser que nos está impidiendo en nuestro crecimiento espiritual. Dice nuestra hermana Lorena, dice, la basura que dejamos entrar en nuestros pensamientos y también la rutina diaria. Definitivamente, ese es el comfort zone, rutinas diarias, o sea, que nos impiden salir de ese comfort zone. Entonces, aquí hay pensamientos que nos pueden estar impidiendo. No sé si tienes algo ahí, amigos o algo que quieras aportar antes de entrar. ¿Qué es lo que nos mantiene en ese estado? Como usted dice que yo coincido con lo que usted está hablando de que si seguimos en la misma rutina nos vamos a aburrir. Y luego es como los jóvenes venimos a la iglesia y se ve un joven que es alegre y un joven que viene a la iglesia solo porque tiene que venir o porque se tiene que congregar o porque tiene un privilegio. Se ve un joven que de verdad toma su relación con Dios en serio versus un joven que solo lo hace porque siente que tiene que hacerlo. Y yo creo que va en relación con muchas cosas, poder ser motivado. Ahí va cómo los padres también pueden motivar a sus hijos, que si ve a su joven que está desanimado, también lo tiene que motivar a que pueda salir de su cueva, que tiene que salir, que tiene que hacer cosas mejor por ellos mismos. Y también, como usted dice, la iglesia, yo siento como tranquilidad hablando con usted, o confianza hablando con usted, o con mi papá, o con el hermano Timo, o con el pastor, porque yo sé que ellos me pueden motivar o me pueden hacer realistas a algo que yo estoy pensando. Como muchas veces son pensamientos negativos que dejamos que en vez de que nos ayuden o que podamos sentir tranquilidad, los aguardamos por mucho tiempo y dejamos que eso sea lo principal en nuestras vidas, y por eso luego no somos motivados. Y también yo creo que es algo importante de sentir la confianza en preguntar a nuestros padres cómo podemos hacer mejor, cómo podemos salir de nuestro comfort zone. Y muchas de las veces creo que los padres sienten miedo a dejar que sus hijos se desenvuelven, o a veces padres que hemos visto que no dejan a sus hijos venir a la iglesia, o que en vez de animarlos que sigan, los desaniman. Y creo que es algo importante que los padres puedan dejar que sus hijos se desenvuelvan y que puedan crecer, que ellos puedan hacer cosas por sí mismos. Y es algo importante también, ellos pueden entender y pueden crecer y les puede ayudar mucho en la iglesia. Pues yo creo que eso es algo importante. Sí, definitivamente. Yo creo que toda la falta de motivación de los padres también hacia los hijos, yo creo que es algo importante que nosotros tenemos que ver en este tiempo. ¿Por qué?
Porque muchas veces los padres también entran en ese estado de rutina diaria. Dicen, mucha, prepárense, nos vamos a la iglesia. Pero muchas veces no sabemos ni a qué venimos a la iglesia. No sabemos a qué estamos siguiendo a la iglesia. Muchos padres no saben definitivamente decirle a sus hijos, miren, nosotros vamos a ir a la iglesia a hacer esto, a adorar a Dios, a alabar a Dios. Vamos a ir a la iglesia a hacer cosas, a experimentar cosas nuevas. Pero yo creo que cuando se entra en esa rutina de que los padres levantan a los hijos a las 8 de la mañana y aquellos que no se quieren levantar, ¿verdad? Si a veces nos pasa, ¿verdad? Sí. Que muchas veces no nos queremos levantar y levántese mucha, vámonos que vamos a ir a la iglesia. Sí, pero ¿a qué vamos a la iglesia? Sí. Y eso es de todos los domingos, eso es de Sí. todos los días, decir, apúrense, vamos a la iglesia. Sí, pero ¿a qué vamos a la iglesia? No, Sí. no necesariamente a jalar a los hijos. Entonces eso se vuelve una rutina, Sí. se vuelve una rutina, se vuelve una religiosidad en nuestra vida de querer estar en la iglesia y no saber a qué estar. ¿Por qué? Porque si hay algo que yo me he dado cuenta, que la juventud se da cuenta de lo que los padres hacen. Sí. Dicen, no, pues mi papá me dice que vamos a la iglesia y él no cambia. O mi mamá no cambia, o sea, es la misma de hace 5 años, su mismo carácter, su mismo comportamiento, las mismas palabras groseras. O sea que no hay un cambio, los jóvenes no ven un cambio en los padres. ¿Por qué? Porque los padres también entraron en el comfort zone, o sea, que entraron en la rutina diaria, entraron en el conformismo, a tal punto que su vida también está estancada. Sí. Entonces los jóvenes ven y analizan y dicen, para ser como mis padres, pero ¿por qué me obligan a ir a la iglesia si ellos no quieren cambiar? Y la atmósfera en la que vivimos es una atmósfera de peleas, es una atmósfera de gritos, es una atmósfera de regaños, o sea que no hay un cambio en medio de la familia. Sí. Entonces los padres es como que se acostumbraron, entre paréntesis, como que se acostumbraron religiosamente venir a la iglesia y sin tener definitivamente una experiencia que los pueda transformar. Nosotros, yo me acuerdo que yo hace como aproximadamente 7 años, en el 2014, empecé a entender esto. Vivía una vida tal vez no de rutina, de ir a la iglesia, de servir y que no pasara nada en mi vida. Pasó una buena etapa en ese punto. Pero un día yo decidí buscar un cambio, yo decidí buscar una nueva etapa, una nueva experiencia con Dios. Y yo lo empecé a buscar y a buscar y a buscar y a buscar hasta que esa experiencia llegó, y esa experiencia cambió mi vida para siempre. Y esas son las experiencias que muchos jóvenes no quieren experimentar. Entonces, al estar en ese estado, yo creo que definitivamente tiene mucho que ver en la motivación en la casa, en la motivación de uno mismo, en buscar algo nuevo, ya sea para la familia, ya sea para mi vida, ya sea para otros. Entonces yo creo que muchas veces nosotros tenemos que buscar algo nuevo, retos nuevos para poder crecer en nuestra vida espiritual, definitivamente. Pero y esto definitivamente tiene que ser una decisión propia. Entonces, pero ¿qué es lo que nos mantiene en ese estado? ¿O cómo lo define la Biblia? Aquí entramos en la Biblia, ya vimos cómo nos podemos estar metidos ahí, qué es estar metido ahí. Pero la Biblia también nos aclara, y yo creo que uno de los hombres más sabios de toda la tierra después del Señor Jesús, alguien que supo cómo llegar, cómo crear un imperio grande, un hombre sabio como lo es Salomón. Yo creo que es importante que nosotros prestemos atención a su consejo, porque dice la Biblia dice esto de los que están en ese estado. La Biblia dice, preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, le dice, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza
como hombre armado. Entonces, ¿qué es lo que el escritor está diciendo aquí? Que una persona que se mantiene en ese estado es una persona perezoso porque no quiere trabajar. Es una persona que no se quiere esforzar. Sí. Es una persona que no tiene un objetivo en su vida. Y yo les preguntaría a todos los hermanos, a los jóvenes, ¿cuál es el objetivo que tú tienes en las cosas de Dios? ¿O cuál es tu objetivo en las cosas seculares? Porque si a nosotros, por ejemplo aquí, dice, prepara su comida en el verano y recoge en tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso le dice al perezoso que está en un estado, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo vas a estar así en ese estado? ¿Cuándo te levantarás? ¿Cuándo vas a dar el primer paso de salir en donde estás? ¿Cuándo te vas a levantar? Porque él dice un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Porque muchos dicen, yo prefiero descansar, Sí. yo prefiero estar más tranquilo, prefiero descansar mucho. Dice, así vendrá también tu necedad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y cuando se habla de pobreza, se habla la falta de valores, la falta de alcanzar cosas. Sí. No sé si tú tienes algo. Sí, voy a leer un versículo, Proverbios 13:4, que dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, más el alma de los diligentes será prosperada. Yo creo que, como usted dice, que esto va para los jóvenes que a veces solo nos quedamos en un lugar y esperamos que todo venga a nuestras vidas y no hacemos un esfuerzo para llegar a nuestras metas o llegar a lo que nosotros queramos alcanzar. Muchas veces decimos, si vengo a la iglesia todos los días, Dios me va a dar todo lo que yo necesito solo por venir a la iglesia, solo por sentarme, solo por aplaudir y venir y verme bonito sentado en una silla, pero también tenemos que acercarnos a Dios porque Él ve un corazón sincero que de verdad estamos en su presencia, que de verdad queremos buscar algo cada día más cercano con Él. Y Él ve el sinceramiento en nuestro corazón y Él nos va a ayudar, pero si venimos con ese pensamiento que solo por venir a la iglesia ya somos salvos, que por venir a la iglesia ya Dios nos va a dar todas las bendiciones que queramos, eso no va a pasar. Tenemos que acercarnos a Dios, estar en su presencia, buscar de Él. Incluso no todo el tiempo se puede buscar a Dios solo en la iglesia, sino también tener una intimidad con Dios y poner a Dios en nuestros tiempos. Podemos estar en la casa escuchando alabanza en la presencia de Dios y ahí estamos buscando a Dios y Él nos está dando el entendimiento de cómo podemos seguir adelante. Pero si solo estamos sentados no vamos a poder lograr nada. Tenemos que hacer un esfuerzo más. Yo sé que a veces los jóvenes nos podamos sentir como muy emocionalmente estancados por mayoría del tiempo. A veces yo me siento así, que me siento que tengo muchas cosas en mi mente, que no puedo estar tranquila a veces. Pero si uno hace tiempo, pues Dios pone todo en un sentir, porque se toma esfuerzo para hacer las cosas bien. Yo sé que muchos de nosotros nos levantamos temprano, incluso usted va a trabajar temprano o vamos a la escuela todos los días, trabaja usted todos los días, pero sin embargo hacemos un tiempo para venir acá, para estar cerca de Dios y Él ve eso y ve que estamos saliendo de nuestro comfort zone, que estamos tratando de hacer un esfuerzo cada día. Entonces, Él cuando somos sinceros, Él ve eso y pues Él nos ayuda. No esperemos que todo nos vaya a venir a nuestras vidas, sino que tenemos que luchar por hacer todo. Por ejemplo, si yo no hubiera hecho las cosas bien en la escuela, no tuviera la oportunidad de poder seguir, que puertas se me hubieran abierto para ir a la universidad o seguir adelante, si solo todo el tiempo estuviera sentada, igual como mi vida espiritual. Si yo no empezara a hablar con usted o no
no me sintiera más confortable en la iglesia, nunca estuviera acá hablando o nunca estuviera danzando. Solo vendría, me sentaría, me iría, pero todo toma esfuerzo para poder hacer. Sí, definitivamente. Vince, que ahorita que estaba viendo, yo creo que es importante que nosotros los jóvenes tengamos un objetivo o algo que nos motive a seguir adelante. Y algo que tú leías, dice, el alma del perezoso, dice, desea y no lo puede alcanzar, mas el alma de los diligentes será prosperada. O sea que el diligente puede crecer. El diligente es aquel que siempre está haciendo las cosas, siempre quiere renovarse. Pero el alma del perezoso dice que desea, no es que lo quiere hacer, sino que desea. Sí. Dice, pero no lo puede alcanzar. Entonces, el perezoso es aquel que se conforma con lo que tiene y vive de deseos. Sí. Por eso hay muchos jóvenes que dicen, yo quiero ser como tal fulano. O yo quiero hacer como el hermano, yo quiero tocar un instrumento como el hermano toca. Pero no se esfuerza en querer aprender. Porque si hay algo que nos va a sacar de ese estado, es el aprendizaje. Y el esfuerzo, un esfuerzo. Yo creo que nosotros debemos de ser diligentes en todas las cosas. O sea, que no nos podemos quedar en el conformismo de conformarnos con lo que ya sabemos, con lo que ya tenemos. O con lo que, conformarse con venir a la iglesia y que no pase nada. Y es algo que nosotros los jóvenes tenemos que ir aprendiendo, que no nos podemos conformar con venir a la iglesia. Por eso muchas veces los jóvenes no hay un cambio en nosotros. Hay jóvenes que no se puede ver el cambio en ellos. No hay un cambio en su forma de ser, en su forma de vestir, en su forma. Ellos van a la iglesia como que fuera un servicio social, un culto social. O sea, yo puedo ir a la iglesia, me he visto como quiero, vivo como vivo y al fin, ya la iglesia, yo voy a la iglesia por rutina o por obligación. Y yo creo que ese no es el punto, sino que el punto es, bueno, ¿por qué estoy de esta manera? ¿Y en qué estoy afectando la vida de los demás? Y yo creo que es algo que los jóvenes tenemos que tener en cuenta. Sí, que no venimos a la iglesia por venir a mostrarnos, por venir a presumir nuestra ropa, nuestros zapatos. No venimos a presumir nada. Venimos delante de la presencia de Dios. Esa es una realidad. Al estar en la casa de Dios, venimos a la casa de Dios. No es un culto social. No es un club social para venir tal vez de una manera indecorosa, porque muchas veces hay señoritas jóvenes, aún grandes, que venimos muchas veces con una forma diferente, sino que muchas veces venimos a presumir, venimos a hacer algo y no venimos y no sabemos cuál es el objetivo por el cual estamos en este lugar. Y es algo que nos mantiene en una rutina. Entonces, por eso dice aquí, por eso el estancamiento está íntimamente con la pereza. Porque la pereza hace que uno no quiera hacer nada. Sí. Hace que uno no quiera cambiar, hace que uno no quiera avanzar, hace que uno no quiera estudiar. Dice, ¿para qué estudio? Que estudien los inteligentes. Yo estoy bien así. Al final, por lo menos, no voy a tener exámenes, como es lo que tú decías. O sea, dice uno, yo estoy bien aquí. Por eso dice, ¿verdad? Proverbios, creo que Proverbios 22:13. Dice el perezoso. O sea, el que dice, el león está afuera, seré muerto en la calle. O sea, que tengo miedo de salir allá a ver qué hay ahí, porque ahí hay un enemigo que yo no lo puedo vencer. O sea, me va a destruir. Y muchas veces esos pensamientos vienen a nuestra vida a tal punto que nosotros no sabemos a qué venimos, cuál es nuestro objetivo. Por eso permanecemos ahí. El pensamiento que tú tengas, ese pensamiento te va a mantener en una rutina diaria. Mis amados hermanos,
Yo creo que necesitamos, jóvenes, señoritas, hermanos que nos están sintonizando, yo creo que tenemos que dar un paso para salir en la rutina en el que estamos o en el que nos hemos metido. De buscar más la presencia de Dios, de buscar más al Espíritu Santo, de ser llenos por el Espíritu Santo, de ser bautizados por el Espíritu Santo, de buscar experiencias nuevas con Dios, porque no podemos seguir igual. De poder ser edificadores de la iglesia de Cristo, de poder ser edificadores en medio de la juventud que se está desmoronando, que se está apartando de Dios, que se están yendo al mundo, y muchas veces no sabemos qué hacer con esos jóvenes que se están perdiendo en el alcoholismo, en las drogas, en un sinfín de cosas, en la pornografía. Se están yendo a meter a lugares que los está destruyendo, mas nosotros no estamos haciendo nada. Necesitamos salir del conformismo y buscar más la llenura del Espíritu Santo, buscar más el bautismo del Espíritu Santo, buscar más el rostro de Dios, buscar más meternos a la presencia de Dios. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que dejar de ser los mismos aburridos, de ser los que vienen a la iglesia y no hay un cambio en la vida. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que buscar. Y obviamente que estamos a tiempo para poder cambiar esa circunstancia, para cambiar ese estado. Si en nosotros nos hemos caído de venir a la iglesia, regresar a la casa y ser los mismos, hermano, tenemos que reaccionar. Amén. Uno tiene que reaccionar y decir, bueno, pues ¿en dónde estoy metido? Veo que no hay un cambio en mi familia, veo que no hay cambio. Es más, muchas veces nosotros mismos no impactamos la vida de los demás. Porque nuestra vida también deja mucho que hablar. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar. No queremos cambiar, no queremos cambiar nuestra forma de ser, no queremos cambiar nuestra forma de vestir, no queremos cambiar nuestra forma de pensar y un sinfín de factores que afecta ese crecimiento. Y nosotros necesitamos crecer, porque dice la Biblia que el crecimiento, o sea, viene un tiempo de crecimiento donde uno se empieza a reflejar delante de los demás. Y ahora uno se preguntaría, ¿estoy siendo de edificación en medio de la iglesia? O sea, uno se tendría que preguntar eso. Sí. ¿En qué estoy edificando la iglesia? Si ya llevo 10 años en la iglesia, ¿en qué estoy edificando la iglesia? Ya soy ejemplo, como Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo a los demás. O sea, ¿será que ya soy ejemplo a seguir? O todavía en mi vida dice uno, para ser como ese, no, prefiero ser como el diablo, ¿verdad? Yo creo que es algo que nosotros, preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. ¿En qué ha impactado la iglesia? En mi vida, ¿he impactado la vida de los demás? En mi forma de ser, ¿he impactado a la vida de los demás? En mi forma de caminar, ¿he impactado en la vida de los demás? ¿O sigo siendo el mismo? Si sigo siendo el mismo, puede ser que estoy en esa zona de conformismo, de conformarme como soy. Y Dios no quiere eso. Amén. Dios te quiere usar, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere levantar como luz en medio de su pueblo. Pero tienes que salir, tienes que dar el primer paso, decir, hoy renuncio a toda pereza y voy a buscar más la presencia de Dios. Amén. Voy a buscar más, voy a tener un objetivo y decir, yo voy a ir a la casa de Dios porque tengo un objetivo, ser Amén. Diferente. Amén. No sé si tienes algo que agregar. Solo que les motivo a los jóvenes que no tengamos miedo, que no vivamos en miedo en hacer cosas diferentes o a cambiar, a hacer unos cambios en nuestras vidas, que no hay que tener miedo, que Dios todo lo va a poner en un sentir que todo va a funcionar, que no tengamos miedo a dejar el mundo porque sentimos que el mundo es más divertido o que el mundo nos trae más diversión, más felicidad, porque uno no sabe cómo nuestra vida puede cambiar delante de Dios, qué bendiciones Dios puede tener para nosotros. El mundo no nos estanca a quedar en un mismo lugar, no nos da oportunidades que nos vayan a beneficiar en nuestras vidas, y que delante de Dios pues Él hace todo con un propósito, y si vamos a enfrentar un cambio que
nos podamos sentir impactados, que tengamos miedo, que tengamos en mente siempre que Dios lo está haciendo por una razón y que no hay que tener miedo a seguir el cambio, sino hacerlo y vamos a ver un cambio positivo en nuestras vidas. Sí, definitivamente, mis amados hermanos, jóvenes, señoritas, Dios quiere un cambio en nuestra vida y depende de nosotros. Dios quiere bendecirnos, Dios nos quiere usar, Dios nos quiere levantar en medio de esta generación. A todos los jóvenes yo les digo que Dios tiene un propósito para nosotros, pero depende de nosotros el esfuerzo que nosotros hagamos. Eso nos va a llevar a ser definitivamente a ser útiles en las manos de Dios. Dejemos la pereza a un lado y aprendamos a buscar la presencia de Dios. Solo les quiero comentar, para salir de la zona de confort, hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer y yo creo que es algo que en lo cual vamos a redondar en el próximo programa, que es Amén. algo en el que estamos trabajando, que incluye el aprendizaje, el querer aprender, la disposición en nosotros en querer aplicar el aprendizaje. Como todo joven, ¿verdad? Estudia y tú estudias y tú dispones si quieres aplicar lo que aprendiste o no lo quieres Amén. aplicar. Y esto tiene que ver con el aprendizaje. Aprende cosas nuevas, aprende, ve y aprende cosas nuevas, ve, instrúyete, aconsejate, enséñate, ve a buscar la enseñanza, la instrucción, el consejo para poder descubrir algo nuevo, la disposición de poder desarrollar esos consejos y tener un objetivo claro. Aprendizaje, disposición, objetivo. Y para alcanzar ese objetivo necesitamos esfuerzo. Amén. Esfuerzo. Esfuérzate. El apóstol Pablo le decía a muchos: esfuércense, buscar los mejores dones, esfuércense en hacer eso. Entonces, para salir de la zona de confort y tener un avance en nuestra vida espiritual, queremos avanzar más, un poquito más, vamos a desarrollar más el aprendizaje, la disposición. Quienes jóvenes aprendieron, quienes jóvenes dispusieron a aplicar lo aprendido, quienes jóvenes también tuvieron una meta, un objetivo, y también quienes se esforzaron más a alcanzar ese método. Y yo termino, les dejo estas 4 cosas. Aprendizaje, que es lo más importante, básico para el desarrollo, ya sea en lo secular, en lo espiritual, necesitamos aprender. Para alcanzar habilidades, conocimiento, instrucción, consejo, conlleva todo eso. El aprendizaje, la disposición, yo dispongo, yo decido qué es lo que quiero hacer. ¿Sigo igual o avanzo? El objetivo, yo tengo un objetivo, tengo que tener un objetivo. Todo joven tiene que tener un objetivo, toda señorita tiene que tener un Amén. objetivo. Ahora, para alcanzar ese objetivo necesitamos esfuerzo. Esfuércese, Sí. sean valientes, no teman, porque Dios está con nosotros. Amén. Así que, mis amados hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Se nos fue el tiempo. Yo quisiera seguir platicando, pero el tiempo muchas veces no espera. Y esperamos, ¿verdad?, haya, ¿verdad?, transmitido el conocimiento necesario de poder salir de ese estado de conformismo en el que muchas veces los jóvenes estamos metidos, los padres están metidos y muchas veces la iglesia misma está metida y no nos damos cuenta. Entonces, es importante la renovación, es necesario. Amén. Definitivamente. Renovar es ir y conocer algo nuevo. Y nosotros queremos que los jóvenes conozcan cosas nuevas, cosas maravillosas, cosas que Dios tiene para nosotros. Porque la Biblia dice, cosas que ojos no vio, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene para los que le aman. Amén. Sé que revelación necesitamos. Gracias a mis amados hermanos que estuvieron conectados con nosotros en esta hermosa tarde, a nuestra hermana Wendy, a nuestra hermana Lidia López, a nuestra hermana Lorena, a nuestra hermana Briana Castro, a nuestro hermano Juan Mateo, a nuestro hermano Haroldo y a nuestro hermano Cristian Carvajal, y a todos ustedes, mis amados hermanos que se conectaron con nosotros por YouTube. Gracias por haber estado con nosotros. Nos sentimos, ¿verdad?, honrados que ustedes estén conectados con nosotros. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, dice nuestra hermana Vicky Galvez,
Gracias, hermana, por haber estado con nosotros por YouTube. Necesitamos ir, ¿verdad? Caminando, caminando, caminando y caminando hasta llegar a la meta. Así que gracias y gracias a mi hermana Jasmine que estuvo con nosotros en esta hermosa tarde. Esperamos en Dios tener más jóvenes con nosotros en esta programación, que también creemos que también viene otra generación que se está levantando. Amén. Que esta generación pase y viene la otra generación, y también ya es responsabilidad de cada uno irlos instruyendo. Así que nos vamos a despedir con una oración. Los esperamos para el próximo domingo, para que se conecten con nosotros, para seguir aprendiendo más del estancamiento y del crecimiento espiritual que necesitamos. Entonces, vamos a orar aquí para despedirnos, porque ya el tiempo se nos va. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu palabra, por tus consejos, por tu sabiduría, Señor. Te pedimos, Padre, que tus instrucciones, que tus consejos queden grabados en nuestros corazones, y que esas palabras, Señor, no salgan de nosotros, sino que los podamos atesorar. Ayúdanos a salir, Señor, de todo estancamiento, de todo conformismo y de todas aquellas cosas que nos han mantenido estancados. Avívanos, Señor, aviva el fuego de tu Espíritu en nosotros. Quita toda pereza, todo sueño espiritual sobre nuestras vidas, y que podamos, Señor, avanzar hacia lo nuevo, avanzar hacia lo positivo, Padre. En el nombre de Jesús te pido que guardes a la juventud, que guardes a las señoritas, a los niños y a cada uno de mis hermanos. Protégenos, guárdanos, Señor. Que tu gracia y tu favor y tu misericordia no sea parte de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.